Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre las posibilidades de estudiar en Irlanda y en Holanda con tasas financiadas. Soy Pilar Mora, Student Advisor de Clearsane y a continuación os voy a dejar con mi compañera Inés, que es la que va a comenzar con la presentación. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Os vamos a contar un poco de qué os vamos a hablar en esta presentación. Yo me encargaré de hablaros del destino de Irlanda, mi compañera Pilar os hablará de Holanda. En ambos casos, pues os contaremos un poco de datos sobre los países para que lo tengáis en cuenta a la hora de tomar vuestra decisión de estudiar en el extranjero, cómo es la vida en ambos destinos, cómo funciona la universidad tanto en Irlanda como en Holanda, las fechas límites, importante para que lo tengáis en cuenta para hacer las solicitudes, y al final del webinar os contaremos el premio que tenemos para vosotros, ¿vale? Así que estad atentos. Entonces, comenzamos con Irlanda. Como supongo que sabréis, forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, su moneda es el euro, ¿vale? Pues entonces, el cambio facilísimo del euro de aquí al euro de allí, no tenéis que quemaros la cabeza, y también, gracias a que está la Unión Europea, no hace falta ningún tipo de visado. Con vuestro DNI, en este caso, sería necesario, el pasaporte, por si acaso está bien también tenerlo, y por otra parte, no necesita tampoco visado y estar en toda la Unión Europea, con la tarjeta sanitaria también será suficiente para hacer los trámites. Luego, otras cosas interesantes de Irlanda es que es la sede de muchas empresas internacionales. Ahí veis como Google, HP o Apple, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede aportar vivir en Irlanda? De las ciudades más importantes y más conocidas, obviamente Dublín, Cork, Galway y Limerick son las más reseñables. Nos permite el destino de Irlanda tanto estudiar como trabajar. Es aconsejable que al estudiar a tiempo completo el trabajo sea a tiempo parcial para que se puedan compaginar ambas cosas, pero al ser ciudadanos europeos nos permite esta opción. Luego, en cuanto a festividades o fechas importantes, pues imagino que estaremos todos familiarizados con San Patricio, que ha sido hace poco, la semana pasada, y luego también pues es conocido por la fiesta de mayo y el día de verano, que fiesta de mayo es más por la primavera, como su propio nombre indica, en mayo, y día de verano, que es para dar comienzo pues de nuevo al verano y a que los días son más cortos y demás, un poco más o menos por las fechas de San Juan. Luego, lo bueno que tiene la vida en Irlanda es que es un ambiente muy multicultural, ¿vale? Como veis, la mayor parte de las ciudades de Irlanda que os he comentado aquí son ciudades universitarias, todas ellas tienen, la mayoría, varias universidades, con lo cual mucha gente joven, mucha gente de muchos países, no solamente irlandeses o de Reino Unido, sino que, de Latinoamérica y de muchísimas otras partes del mundo. Por lo tanto, pues es un ambiente pues muy, muy juvenil y siempre hay cosas que hacer. Y luego, pues, obviamente los irlandeses, al estar tan acostumbrados a este ambiente multicultural, suelen ser súper amables y súper simpáticos, con lo cual os vais a sentir realmente como en casa. Y luego, en esta foto que veis de fondo son los acantilados de Moher, que son escenarios de muchas películas, y otros lugares emblemáticos que son interesantes conocer son la playa de Ballinskerr y el parque Killarney, que si vais ahí tendréis oportunidad más que de sobra de visitar todos estos lugares. Luego vamos a hablar ya de lo que nos interesa, que es la universidad en Irlanda. Hay opción de grados de 3 o 4 años. Por lo general son la mayor parte de ellos de 4 años. Y en el caso de Irlanda se pueden hacer hasta un máximo de 10 solicitudes, ¿vale? No quiere decir que tengamos que hacer 10 solicitudes sí o sí y rellenarlas con cosas, sino que, el máximo son 10, si hay menos que os interesen, pues menos, pero tenemos ese margen de solicitudes. En cuanto al nivel de inglés que van a solicitar, es bastante interesante que con un bachillerato español, si tenéis más de un 8 en la asignatura de inglés, no haría falta aportar un nivel extra, o sea, hacer un examen aparte. Entonces, eso está bien tenerlo en cuenta. Si no, lo que van a pedir es entre un B2 alto y un C1, depende un poco de los programas, pero por lo general, pues, un B2 alto. Luego, otra cosa atractiva es que no hace falta hacer la selectividad, la EBAU. Siempre lo recomendamos hacer porque, está bien tener ese trámite ya hecho. Pero para que tengáis en cuenta que no tenéis esa presión de realizar el examen de la selectividad para acceder a la universidad en Irlanda.
Y en cuanto al alojamiento, existe la posibilidad de residencia universitaria o de pisos particulares que os podemos también ayudar a conseguir. En cuanto a residencias, es un sistema un poco curioso, es un sistema de lotería que tú te apuntas y te puede tocar en una u otra, pero bueno, eso ya lo vamos viendo. Otra cosa importante es que los grados son 100% en inglés, ¿vale? O sea, va a ser los 3 o 4 años, que por lo general van a ser 4 años, que estéis estudiando van a ser todos en inglés y obviamente la vida allí va a ser en inglés con los irlandeses. Luego, en cuanto a las tasas, por lo general son todas las carreras más o menos rondan los 3.000, 4.000 euros. Hay algunas otras que pueden ascender un poco más de precio si son relacionadas con laboratorio o alguna cosa así más compleja. Pero bueno, por lo general son 3.000, 4.000 euros al año y existe la posibilidad de financiar estas tasas a través del SUSI, ¿vale? Que lo que significa SUSI es Student Universal Support Ireland y hay unos requisitos para poder solicitar esta financiación. Y es, primero, haber vivido de los últimos 5 años, al menos 3 de ellos en Europa. ¿Vale? O sea, si actualmente estáis viviendo en otro país y lleváis ahí 2 o 3 años, no se podría acceder a esta financiación, ya que los 3 últimos años has tenido que estar viviendo en Europa. Importante tener el pasaporte europeo, no tener estudios superiores realizados, es decir, si tenéis una FP o lo que sea, eso ya se consideraría un estudio superior, estar estudiando a tiempo completo allí en Irlanda y luego también depende de la renta familiar. Entonces, existe un simulador en el que se responde a una serie de preguntas relacionadas con estos aspectos y os puede decir una aproximación de si podréis solicitar esta financiación o no. Vale, importantísimo. La fecha límite para hacer las solicitudes a Irlanda es el 1 de mayo. Esto no quiere decir que el 1 de mayo se hagan todas las solicitudes de golpe, eso no se puede hacer. Lo que recomendamos es que se hagan las solicitudes con la mayor brevedad posible y para que nos dé tiempo pues, a procesar todos los documentos, a ver que todo está en orden y poder hacerlo con tranquilidad. Entonces, si ya tenéis claro que Irlanda es una opción, podemos hacer el estudio preliminar para ver vuestras opciones según el perfil académico y ya vemos pues eso, las opciones, los documentos necesarios y para poder hacer las solicitudes pues para principios de abril, mediados máximo de abril, para poder hacer, como os digo, todas estas solicitudes. Y de todas maneras, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues ya nos vais diciendo y podemos ver en vuestros casos particulares cómo os podemos ayudar. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a Holanda. Bueno, pues continuamos con Holanda. En este caso, bueno, también es un país que forma parte de la Unión Europea. También, por lo tanto, la moneda que van a utilizar es el euro, por lo que para nosotros españoles es muy fácil. Tampoco se necesita visado, con el DNI por lo general es suficiente. Repito, como ha dicho mi compañera, si se tiene el pasaporte tampoco sobra, pero realmente con el DNI no va a ser suficiente, ¿vale? Luego, si tenemos cualquier tipo de emergencia médica, también podemos utilizar la tarjeta sanitaria europea, cosa que es muy beneficiosa porque nos sirve también para muchos otros países. Entonces, Ahí sí, perdón. Bien, algunos datos sobre Holanda, ¿vale? Sobre el país en concreto. Holanda es un país que tiene un ambiente muy juvenil. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos estudiantes, tiene más de 90.000 estudiantes y de muchísimos países diferentes. Entonces, al final, el ambiente va a ser juvenil, multicultural, joven, un ambiente muy vivo, o sea que va a ser, yo diría, el lugar perfecto para tener una experiencia internacional y educativa muy buena. Luego también algo muy positivo es su ubicación en Europa. Está prácticamente en el centro, hay muchísimos países que están a tu disposición, están muy cerca y hay muy buenas combinaciones con diferentes capitales europeas. Por lo que si tu idea es viajar, también es algo que podrías tener en cuenta porque es cierto que es mucho más fácil que desde otros destinos. Algunos sitios emblemáticos, pues las playas de Texel, el Keukenhof es este campo de tulipanes enorme que a lo mejor os suena, ¿no? De películas o imágenes sobre Holanda. También se conoce como el Parque de el Parque de Europa. Y otro sitio famoso es el Castillo, ¿vale? Otro dato importante es que es un país muy, muy sostenible.
Diría que uno de los transportes más utilizados es la bicicleta. De hecho, tienen kilómetros y kilómetros en el país de carriles bici. O sea que, bueno, eso, por ejemplo, uno, también os puede ayudar a ahorrar en cuanto a costes de transporte. Y dos, también vais a experimentar algo diferente que en España, por ejemplo, no es tan conocido. Y algunas festividades importantes son el Día del Rey, que es el cumpleaños del rey actual, y del rey real, vaya. Entonces, a lo mejor os suena porque es cuando se visten todos de naranja. Es un día muy divertido, la verdad. Luego está también el Día de la Liberación y el de la Conmemoración. Y, bueno, otras cositas sobre la Universidad en Holanda, ¿vale? También tenemos la posibilidad de que sean grados de 3 o de 4 años. Esto va a depender un poco también de nuestra nota media de bachillerato. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué afecta esto? A ver, pues al final esto es que se hace una especie de convalidación, digamos, porque ellos tienen un sistema diferente de estudios secundarios. Entonces, en función de los estudios secundarios que hemos hecho nosotros, se hace esa equivalencia, ya que ellos tienen dos tipos diferentes y nosotros solo uno. Así que la forma que se ha utilizado para hacer la equivalencia es la nota. Entonces, por lo general, dependiendo de la nota, se podrá acceder a grados de 3 o de 4 años y cada uno de ellos puede tener un poco más de especificidad respecto a que los de 3 pueden ser un poco más enfocados a la investigación, los de 4 quizás un poco más prácticos, pero bueno, todo eso ya lo veríamos más en detalle en cada caso específico. Luego, en cuanto a las solicitudes, se pueden hacer hasta 4 en total, es el máximo que se puede hacer. Y el nivel que vamos a necesitar es entre B2 y C1. Dependiendo de la universidad, puede que te pidan un B2, un C1 o algo intermedio que se puede conseguir con otros exámenes que no se puede, que no se debe tener únicamente el examen de Cambridge. Hay otros que aceptan que pueden tener estos niveles intermedios y es bastante común. Otra cosa que es muy importante es cursar matemáticas en bachillerato. ¿Qué ocurre? No todos los estudiantes tienen matemáticas en bachillerato porque quizás quieran estudiar una carrera de humanidades, de artes. ¿Es imposible entonces estudiar en Holanda? No. Pero sí que es cierto que tendrán que pasar por unos exámenes externos de matemáticas. Los exámenes tampoco hay que tomarlos a la ligera, en cuanto que están disponibles, es posible hacerlos, pero tened en cuenta que el nivel va a ser aproximado a las matemáticas que se estudian en bachillerato. Por lo que si ahora mismo estáis cursando algo relacionado con las humanidades y quisierais estudiar en Holanda, os recomiendo que aunque no estéis dando matemáticas actualmente, sí que tendréis que hacer este examen lo más probablemente, por lo que tendréis que estudiarlas, ¿vale? Consejo personal. Luego también nos hace falta la EBAU, por lo general van a pedir requisitos sobre la fase general. Entonces, es en la fase general donde normalmente vamos a tener que haber conseguido sobre un 6. Luego, respecto al alojamiento, es un tema que no se debe dejar pasar, ¿vale? Otra de las razones por las que nosotros instamos a que sea alguien que quiera ahora mismo estudiar en Holanda y está en segundo de bachillerato, que se dé toda la prisa posible. ¿Por qué? Porque el alojamiento está muy demandado. He comentado antes que hay muchísimos estudiantes en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísima demanda y no tanta oferta. Entonces, no significa que te vayas a quedar sin alojamiento, pero sí que es cierto que puede que no obtengas el que más te guste o el más cercano a la universidad. Realmente, al final, las universidades no tienen este estilo de residencias universitarias que pueden tener otros destinos, sino que por lo general casi siempre es alojamiento privado, muy estudiantil todo, pero casi siempre es alojamiento privado, por lo que hay que darse mucha prisa para intentar conseguir al final el alojamiento que más te guste y en última instancia no quedarte sin él por hacerlo demasiado tarde, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que de lo que nosotros informaremos también una vez que comenzamos todo. Algo también importante es que en Holanda existe otro idioma, el neerlandés, pero todos los grados que nosotros podremos ofrecer y a los que nosotros podríamos hacer, ayudar a hacer la solicitud serían 100% en inglés, ¿vale? O sea que no es necesario tener conocimiento previo de este idioma antes de ir, no solo para la universidad, sino que en el país también prácticamente todo el mundo habla inglés, así que por eso no os preocupéis. Luego, pasamos a las tasas y los costes. Este año, actualmente os lo digo sobre este año porque es posible que esto varíe ligeramente de un año a otro, ¿vale? Concretamente este año la mayoría de universidades tienen una tasa fija de 2.200 euros de matrícula al año, sin incluir lo que es alojamiento ni nada, esto serían los estudios. Luego hay algunas que puede subir un poco más, pero la gran mayoría tienen este coste. Además, existe un sistema que se llama Student Finance. ¿Qué es esto?
Esto es una financiación, es decir, no es una beca, no es que nos den el dinero y con eso lo utilicemos y ya está, sino que es algo que te prestan temporalmente. Entonces, lo que podrías obtener es una cierta cantidad de dinero para ayudarte con el coste de la universidad que deberías devolver más tarde. ¿Cómo podemos acceder a este Student Finance? Para ello necesitamos tener pasaporte europeo, ¿vale? No tenemos esa diferencia de requisitos como podríamos tener en Irlanda para el SUSI, que sí que sería haber pasado 3 de los últimos 5 años en Europa. En este caso no es necesario, con tener un pasaporte europeo es suficiente, pero hay otros requisitos también, como por ejemplo, algo que también comparte con el SUSI, es el no tener estudios superiores realizados, tener menos de 30 años y tener una cuenta bancaria en Países Bajos. Aparte de tener una cuenta bancaria, hay que estar viviendo ya y residiendo ya en Países Bajos. Es decir, nosotros cuando llegamos a Holanda nos tenemos que registrar allí, como que nos tenemos que empadronar en su sistema, para que así para ellos les conste que estamos viviendo allí, que estamos estudiando allí y que por ello podemos pedir el Student Finance. Además, una vez que se termina la carrera, tenemos hasta 2 años para comenzar a pagar este Student Finance y se nos da un plazo máximo de 15 años para devolver esta cantidad que nos han. Y bueno, lo más importante, el deadline, es decir, el plazo límite, la última fecha ya para solicitarlo es el 1 de mayo. Así que, como estaba comentando antes, hay que darse prisa tanto por el tema del alojamiento como por el tema de las solicitudes en sí, porque quiero que recordéis que no es únicamente mandar la solicitud, sino que vamos a necesitar procesar documentos y que si queréis realmente estudiar el curso que viene en Holanda o en Irlanda, lo importante es que empecéis ya, cuanto antes, ¿vale? Y bueno, con eso llegamos al final de la presentación, al premio que estábamos comentando antes. Y bueno, a las personas que hayan participado en este webinar y que hayan llegado hasta aquí, hasta el final, y que quieran hacer el proceso con nosotros y mandar las solicitudes y que se decidan este mes, se les va a regalar por parte de Cleansing el coste de las traducciones de los documentos que vamos a necesitar para hacer el proceso. Tened en cuenta que va a haber documentos oficiales que tendremos únicamente en español, como es lógico, porque estamos en el sistema español, de educación y de todo, y va a haber documentos que vamos a necesitar traducir. ¿Qué ocurre? Estos documentos no los puede traducir cualquiera, no podemos nosotros pues traducir nosotros mismos lo que pone, aunque sepamos exactamente qué dice y podríamos decirlo en inglés. Pero necesitamos que una persona cualificada lo haga, porque son documentos oficiales, por lo que como todo ello conlleva un coste, desde Cleansing hemos decidido que como premio para todas aquellas personas que habéis asistido a este webinar, los que queráis hacer el proceso con nosotros y lo decidáis este mes, pues eso, se os va a regalar el coste de las traducciones de los documentos. Así que bueno, muchas gracias por haber asistido a este webinar y bueno, podemos pasar ahora a la ronda de preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta nos la podéis dejar en el chat que tenemos aquí y nosotros la contestaremos encantadas, tanto Inés como yo. Así que bueno, podéis ir empezando a dejar vuestras dudas y las responderemos. Nos pregunta María que cómo vais a ver que estábamos aquí para que sea gratis. Bueno, a ver, lo primero es que nosotros tenemos un registro de las personas que asisten aquí, porque es que no aparecen los nombres. Y bueno, si dentro de estas personas que han asistido y hacéis el proceso durante este mes, nosotros tenemos el registro de que habéis venido y en ese caso se os contará, ¿vale? Y bueno, en ese caso no tendréis que pagar el coste. Más. Pues nos pregunta que qué notas de bachillerato piden en cada caso, Inés. Vale, en el caso de Irlanda depende bastante de los programas a los que se quiera acceder. Habrá algunas que pues, puedan rondar el 6, más o menos, habrá otras que sean unas notas un poco más elevadas. Entonces, eso es lo mejor para saber en vuestro caso particular. Podéis reservar una llamada con cualquiera de nosotros para que os lo podamos contar en vuestro caso, pues cuáles son vuestras notas, a dónde queréis acceder como destino
y qué os gustaría estudiar, y ya podríamos hacer mediante un estudio preliminar pues cuáles son las opciones y a qué programas podréis acceder con ese perfil académico. Vale. Otra pregunta es que si para la carrera de comunicaciones de la Universidad de Ámsterdam, que es tu primera opción. Ah, no, perdón. A ver, un segundo. Dice, para la carrera de comunicaciones en la Universidad de Ámsterdam, es mi primera opción. Dice, ¿me podrías recomendar otra en Holanda? ¿Es muy difícil aplicar? Vale, a ver, vamos por partes. En primer lugar, sobre recomendar otras dependería mucho de tu perfil, ¿vale? Necesitaríamos valorar diferentes cosas como para poder ofrecerte otras opciones. Y luego, sobre si es difícil o no, a ver, el proceso de hacer la solicitud, por la dificultad no os tenéis que preocupar porque de eso nos encargamos todos nosotros, ¿vale? Vosotros no tendréis que preocuparos por nada de las solicitudes en sí. Nosotros os vamos a pedir una serie de documentos que necesitamos y con eso ya nosotros nos encargamos de todo. Luego, respecto a los documentos en sí, no son difíciles. Sí que es cierto que hay que hacerlo de una manera determinada, pero para eso estamos nosotros aquí, para ayudaros a saber cómo hacerlos y para que queden lo mejor posible para presentar el mejor perfil que podamos frente a la universidad. ¿Vale? También nos preguntan que si te graduaste el año pasado, ¿se puede seguir accediendo para este año? Sí, además mejor porque ya tenéis las notas de segundo, tenéis todas las notas de bachillerato, con lo cual, si os dan una oferta, en el caso de Holanda, por ejemplo, que las suelen dar las respuestas antes, os darían una oferta ya incondicional, no habría condiciones de tienes que cumplir tal nota en bachillerato o tienes que cumplir tal nota en la EBAU. Con lo cual, sin ningún tipo de problema, mientras tengáis eso, en el caso de Irlanda, el bachillerato, en el caso de que se necesite las notas del certificado de inglés, y en el caso de Holanda, la selectividad, sin ningún tipo de problema, se puede seguir aplicando. Nos responden que gracias, o sea que muchas de nada. Aquí estamos para eso, para responder todas las preguntas. Y dice, a ver, las universidades que nos recomendéis están dentro del ranking. Pues a ver, hay diferentes rankings para medir la calidad de las universidades, entonces nosotros podemos, dentro de nuestros estudios, valorar las opciones que estamos considerando para vosotros según vuestro perfil y deciros precisamente dónde estarían valoradas, cómo estarían valoradas según diferentes rankings de calidad, ¿vale? Entonces, pues sí que podríamos incluirlo en nuestro estudio para hablar sobre eso, la calidad de las universidades. Nos preguntan que cuánto cuestan las residencias en Irlanda. Vale, eso más o menos va a depender también mucho de la ciudad, porque obviamente pues las grandes ciudades van a ser un poco más costosas, sobre todo ya no tanto la residencia, sino más en el coste de vida y demás, pero pueden ser un coste mensual de entre 700 y 900 euros, ¿vale? Aproximado. De todas formas, en nuestra página tenemos un blog, un post del blog que podéis ver ahí un poco las aproximaciones del coste de vida, de lo que puede ser en Irlanda. También hay uno de Reino Unido, si no recuerdo mal, pero bueno, el que nos atañe ahora es el de Irlanda, y sí que podéis ver ahí pues una aproximación un poco pues transporte, comida y demás. Si estáis interesados, pues eso nos decís, ahí tenéis en la pantalla nuestra forma de comunicaros con nosotros y nos preguntáis y sin ningún problema, pero ya os digo, va a depender de la ciudad. Sí, al final depende de la ciudad principalmente también porque, por ejemplo, capitales siempre suelen ser a lo mejor un poco más caras, poder tener un coste un poco más alto. Pero bueno, si al final tenéis muy claro la ciudad en la que queréis hacerlo, pues eso ya tenéis que valorar vosotros de qué os va a compensar más, qué os apetece más. Y además, como os he comentado, os hemos comentado en la presentación, se puede trabajar también a tiempo parcial, con lo cual está bien que si queréis, aparte de vuestros estudios, pues tener un trabajo a tiempo parcial para, pues eso, ayudaros pues a pagar. Si queréis, por ejemplo, vivir en Dublín, que puede ser un coste un poco más elevado que otras ciudades un poco más pequeñas, pues un trabajo de fin de semana o de algunas tardes, pues estaría ideal para pues, poder costearos vivir en la ciudad que realmente pues, queréis vivir. También nos preguntan sobre qué precio están los trámites para Irlanda. No sé muy bien a qué te refieres con los trámites. En sí, por ejemplo, el coste de la universidad, de ello ya hemos hablado previamente, suele estar entre los 3.000 y 4.000 euros al año por año de estudio, ¿vale?
respecto a lo que es el trámite de nuestro proceso y todo, pues os podemos informar de todo esto una vez que ya hablemos concretamente de vuestro caso, de qué queréis, de qué es concretamente lo que os planteáis y si podéis reservar una llamada con nosotros y lo hablaremos todo en detalle, ¿vale? Luego también nos preguntan en esa misma pregunta que qué porcentaje de ser admitidos tenemos. A ver, ¿cuál es el tema con Irlanda? Que en Irlanda al final va por nota de corte. Entonces, ¿qué ocurre? Igual que en España, una nota de corte lo que se basa es en las notas que tienen los estudiantes que solicitan plaza en esas carreras ese año y entonces eso puede variar de un año a otro, por lo que es posible que a lo mejor tu nota para un año sí hubiese valido, pero a lo mejor para el siguiente no, respecto a que eso puede variar, puede subir, puede bajar. Entonces, el ser admitido va a depender mucho de la demanda de ese año. Entonces, nosotros obviamente podemos hacer una estimación, igual que se puede hacer aquí en España, viendo las notas de corte de años anteriores y considerando tu perfil y lo que querrías hacer. Pero, obviamente, no se puede saber con exactitud, no se puede garantizar nada porque no sabemos cuántos estudiantes se van a presentar ese año, qué notas van a tener, qué nota de corte se va a quedar, ¿vale? Entonces, pues eso podemos aproximarlo. Dicen, ¿es fácil encontrar trabajo después de terminar el grado? La verdad es que sí, porque ya os hemos contado, en ambas ciudades son ciudades muy multiculturales, muy juveniles, muy universitarias, que al final, pues eso, con tanta demanda de gente siempre hay opciones de trabajar allí y de hacer tu vida allí sin problema. Además, bueno, cuando estáis haciendo ahí el grado podéis conocer más la ciudad, familiarizaros un poco con todo el área y demás, y al final es bastante fácil si os movéis y si os interesáis por buscar trabajo, bastante fácil. Además, en Irlanda es una de las ciudades con menor tasa de desempleo juvenil, con lo cual yo diría que bastantes opciones tenéis de poder seguir ahí vuestra vida trabajando. Además, en estos destinos es muy, muy común que los estudiantes trabajen al mismo tiempo que estudien. Recordemos también que si estamos haciendo estudios a tiempo completo tampoco podemos quemarnos ni trabajar demasiadas horas, pero sí que es cierto que tanto al mismo tiempo que estás estudiando como después, estos países ofrecen muchas más opciones laborales que España. No sé si por suerte o por desgracia, pero esa es la situación. Entonces, pues, os lo contamos como es. ¿Qué más? Nos preguntan también que si para hacer las solicitudes y demás procesos administrativos que hacemos en Cleansing, que cuál sería el coste. No podemos hablar de un coste así generalizado, sino que dependiendo del caso concreto, en ese momento ya tendríamos que verlo, que hablarlo, viendo todos los factores, ¿vale? Por eso lo que recomendamos siempre es que reservéis una llamada con nosotros, que nosotras, tanto con Inés, podéis hablar tanto con Inés como conmigo, y eso, y entonces pues os podemos atender en ese momento. Va a dejar por aquí mi compañero el enlace para reservar llamada, ¿vale? Lo tenéis por ahí, por el chat. Y si no, a través del QR también lo podéis escanear y os lleva directamente para que lo reservéis, lo que os sea más cómodo, ¿vale? Tenéis ahí las dos opciones y si no, ya veis ahí nuestra página, el correo, lo que sea, tenéis ahí las redes sociales, la primera es nuestras redes sociales, con lo cual, con cualquiera de estas formas podéis poner en contacto con nosotras y estaremos encantadas de resolver más dudas específicas de vuestros casos que podáis tener. Tenéis ahí el enlace tanto de reservar la llamada como de nuestra página web para que podáis ver más información, información concreta de estos dos destinos, sobre lo que ha comentado Inés antes del coste de vida, muchas cosas, ¿vale? Hay mucha información en nuestra web. También recordaros que estas llamadas son gratuitas, ¿vale? No significa nada que tengáis que hablar con nosotros, no significa que tengáis que ya hacer el proceso ya con nosotros, son meramente informativas, ¿vale? O sea, que no tengáis miedo, no mordemos, podemos informaros tranquilamente si después decidís que no queréis continuar. No es un problema, ¿vale? Simplemente para resolver dudas. También nos preguntan que qué nivel de inglés se necesita. Vale, en ambos casos os hemos comentado, lo general es tener al menos un B2, B2 alto, C1. Eso también va a depender, de nuevo, mucho de las carreras, porque hay carreras que son más exigentes en cuanto a los requerimientos, entonces van a pedir algo más cercano a un C1. Hay otras que, pues, con un B2 alto, porque al final no requieren un nivel suficiente como para poder seguir las clases en inglés. Y como os comentábamos en el caso de Irlanda,
Si tenéis en bachillerato un 8 o más en la asignatura de inglés, el sistema irlandés considera que con ese nivel sería suficiente para poder seguir las clases en inglés, con lo cual no habría necesidad de aportar un certificado extra, ¿vale? Repetimos otra vez. Si en el caso que tengáis particular de, pues es que a mí me pasa esto con el inglés, pues recibéis una llamada informativa, nos lo contáis y vemos cómo os podemos ayudar en ese caso, ¿vale? Pero ya os digo, en el caso de Irlanda, si tenéis buena nota en inglés, os podéis despreocupar de tener que hacer ese trámite de hacer el examen y demás. Si no, bueno, a ver, siempre está bien tener ese certificado, que nunca veré mal, pero bueno, está esa opción. Exacto. A ver, ¿se pueden hacer solicitudes a universidades en otros países como Inglaterra? Sí, también es posible. Los destinos que tenemos son Reino Unido, Irlanda y Holanda. Este webinar concretamente es sobre Irlanda y Holanda porque es cierto que tenemos esta opción de las tasas subvencionadas, tenemos ahí justo el deadline, la fecha límite, entonces hay que darse prisa, por eso justo estamos hablando de eso ahora mismo, pero sí que también tenemos el destino de Reino Unido, no únicamente Inglaterra, sino Reino Unido. Y eso, y también tenemos este destino y podemos informaros de él si es lo que os interesa más. Y si queréis, de nuevo, podéis contactar con nosotros, hablamos de vuestro caso, de lo que os interesa, lo que queráis, y en ese caso, pues os informaremos. Os dejamos también por ahí un enlace de nuestra página web con información sobre estudiar en Inglaterra, ¿vale? Dentro de nuestra web están todos los destinos y está la información sobre todos, pero concretamente ahí os hemos dejado esa sección de estudiar en Inglaterra para quien esté interesado que le vaya echando un ojo, ¿vale? Tampoco nos podemos dormir en los laureles con Inglaterra, ¿vale? ¿Por qué? Porque también el deadline está pronto, ¿vale? Es de hecho, pues un mesecito así después, entonces tampoco podemos relajarnos si ese es el destino que más nos interesa. También, si no tenéis claro qué destino os puede interesar más, pues también, de nuevo, podéis reservar llamada con nosotras y os podemos informar y quizás sabiendo un poco más sobre cada uno, os podéis decidir mejor sobre cuál os gusta más. Ahora mismo no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra duda? ¿Cosas que no hayamos resuelto? ¿Comentarios? Estamos abiertos a, en el chat a lo que nos queráis comentar. Y si queréis abriros el micrófono, si os parece más cómodo, lo que necesitéis nos decís. Vale, nos preguntan, ¿habrá más destinos en un futuro? En un futuro tendremos abierto el destino de Estados Unidos y Canadá, ¿vale? En cuanto tengamos esos destinos abiertos, os informaremos, por supuesto, para si os interesa, pues eso, en el futuro acceder a estos destinos, os informaremos de todo ello, haremos también más webinars al respecto para que podáis resolver todas las dudas, pero bueno, de momento tenemos estos abiertos para estas fechas. Nos preguntan también que qué documentación necesitaríamos que nos enviaseis. Pues a ver, depende también un poco del caso concreto, porque cada país y de hecho incluso cada universidad puede tener sus propios requisitos de documentos, por lo que esto sí que tiene que estar muy personalizado para lo que la persona quiere hacer. También si la persona pues, tiene un caso concreto, imaginad que a lo mejor pues soy una persona, no sé, de México, pero estoy viviendo en España y llevo este tiempo viviendo aquí, entonces pues necesito presentar documentación tanto de mi pasaporte a lo mejor de México y luego de la documentación de vivir en España. Como esto depende mucho de la persona, de nuevo tendríamos que verlo en el caso concreto, ¿vale? Pero no os preocupéis porque os informaríamos de todo ello durante el proceso para que no nos pillen de sorpresa. Nos preguntan que si los destinos de Canadá y Estados Unidos los tendremos para estudiar en el curso 2022-2023. Sí, en principio sí, ¿vale? O sea, ya digo, os vamos a ir informando de todo lo que, cómo va a ir sucediendo, ¿vale? De nuevo, en cuanto tengamos toda esta información, os la daremos sin ningún problema, os informaremos de todo ello, tanto de requerimientos como de tasas. Estad atentos a la web, a las redes sociales que tenéis ahí para, en el momento de que estos nuevos destinos estén abiertos, os enteraréis, además de pues, todas las cosas con las que trabajamos, ahí tenéis todas las actualizaciones, ¿vale? O sea que, de nuevo, estad atentos y en cuanto tengamos todas las confirmaciones,
estaremos aquí para resolver vuestras dudas. Exacto, es muy importante echarle un ojo a nuestra web, a las redes sociales, por ahí es por donde siempre vamos publicando las últimas noticias, las novedades que tenemos y eso, y más adelante pues daremos la información sobre estos destinos una vez que tengamos todo ya cerrado para poder ofreceroslo todo y bueno, eso, pero de momento los destinos que sí que están abiertos, a los que sí que podéis hacer solicitud ya de ya, son Reino Unido, Irlanda y Holanda. ¿Vale? Podéis pedirnos información sobre los tres, sobre uno, sobre dos, sobre tres, sobre lo que queráis y os informaremos, ¿vale? No hay más preguntas en el chat ahora mismo. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que se os pase por la mente? De momento parece ser que no hay más. Bueno, eso está bien, eso que hemos resuelto todas vuestras dudas. Eso espero. Igualmente, si os queda alguna duda que por lo que sea no queráis comentar aquí públicamente en el chat, podéis comentarlo con nosotras. Obviamente no lo compartiremos con nadie, solo hablaréis con nosotras y bueno, y podréis comentarnos vuestro caso concreto. Recuerdo que tenemos las redes sociales, la web, todo está aquí en pantalla donde estáis viendo. Podéis reservar llamada a través del QR o a través del enlace que está en el chat. Y bueno, no sé si podemos esperar unos minutillos a ver si a alguien le surge alguna otra duda. Y si no, bueno, si no esperamos haber resuelto vuestras dudas, que esto haya sido informativo, que os sirva y bueno, y que os interese al fin y al cabo, porque son oportunidades muy buenas para vivir una experiencia súper interesante y muy enriquecedora. Bien, pues de momento no hemos recibido más preguntas, así que bueno, cualquier cosa que os quede, cualquier duda, sin ningún problema podéis contactar con nosotros, sin ningún compromiso, os vamos a ayudar y a resolver todo lo que nos planteéis. Y bueno, para finalizar, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Y bueno, podréis acceder a la grabación de este webinar en YouTube en los próximos días. De nuevo tenéis el enlace para reservar la llamada en el chat si no tenéis el QR. Y bueno, por aquí creo que lo dejamos hoy. Pues sí, muchísimas gracias por venir y de nuevo, pues eso, si tenéis alguna pregunta, queréis saber con nosotras de lo que queráis, ya sabéis dónde estamos, ahí tenéis también las redes sociales, como ha dicho mi compañera, la web, por si tenéis pues tenéis curiosidad de ver cómo otros estudiantes pues han ido a estudiar al extranjero, pues ya sabéis dónde asistir. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Hasta luego.